Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la segunda conferencia de los encuentros, de los 11º encuentros en el lugar. Con nosotros está Teresa Chinchetru del Río. Va a hablarnos de un tema de rabiosa actualidad, como es lo que podríamos denominar la cuestión sefardí. Y bueno, pues por hacer una presentación sin duda reduccionista, seguramente, podemos decir que Teresa Chinchetru del Río pues es licenciada en Derecho, está confeccionando una tesis doctoral titulada La intervención del Estado en la economía, tiene un máster en Relaciones Internacionales. Entre su larga carrera en el mundo de la abogacía, pues hemos de destacar pues que tuvo mucha vinculación con la Asociación de Víctimas del Terrorismo, defendiendo pues algunas de esas víctimas frente a la barbarie etarra, hispanófoba y separatista, acusándolos como tales. Y pues aparte de todas esas virtudes, pues tenemos que decir que pertenece a la Junta Directiva del Centro Riojano, que nos acoge con gran hospitalidad en Madrid, a Núcleo Materialista, asociación a la cual también ella pertenece. Lo mejor de Teresa sin duda está por llegar y quizá esta sea una ceremonia que nos acerque a esos frutos, así que le doy la palabra. En primer lugar, muchísimas gracias, Iván. Quiero agradecerle a la organización, fundamentalmente a Iván. Mi presencia aquí para mí es un auténtico privilegio y es un placer estar aquí con todos vosotros. Así que muchas gracias. Bueno, y vamos a empezar a hablar de los españoles sin patria, como acuñó el senador Ángel Pulido, al que luego me refiero. Bueno, en primer lugar yo quiero referirme, porque esta mañana ha habido varias intervenciones que aludían a cuestiones que yo tenía planteadas para esta tarde. Entonces quería referirme al término sefarad, al origen del término sefarad. Entonces el origen proviene de una profecía del profeta Abdías, pero es un término que no se acuñó muy tempranamente, es un término que se acuñó ya en la época visigoda, ¿no? Entonces este profeta lo que señalaba es que los judíos que iban a ser expulsados de Israel, bueno, pues que terminarían sus días en el finisterre del Imperio Romano, y de ahí viene la acuñación del término sefarad, ¿no? Y ya vamos a centrarnos un poco en la presencia judía en España. Realmente se puede decir que hay presencia judía en España a partir del siglo IV. En el siglo IV ya había comunidades judías, bueno, pues en toda la franja de Levante, en Cataluña, en Astorga, en Ávila, en Baleares. En ese momento la comunidad judía convivía o cohabitaba sin ningún tipo de problema con el resto de los habitantes de la península ibérica. Bueno, mi presentación se va a centrar sobre todo en la evolución del pueblo judío en España. Pero esto cambia en la época visigoda. En la época visigoda se produce un punto de inflexión, un cambio. A partir del año 589, el sucesor de Leovigildo, Recadero, decide convertirse del arrianismo al cristianismo. ¿Por qué lo hace? Obviamente no lo hace porque de repente haya visto la luz, sino lo hace por cuestiones jurídico y políticas. Él considera que tiene que convertirse del arrianismo al cristianismo por la unidad territorial y jurídica. Y esto sí que cambia la posición de los judíos en España, en la España de los visigodos en aquel momento. Supone un punto de inflexión. Entonces, en este caso, en estos años de la época visigoda, lo que sucede es que si bien el credo religioso era el punto que los poderes religiosos consideraban que les guiaba para cambiar la posición a peor de los ciudadanos judíos, de los judíos en España, se unieron los poderes religiosos con el poder político. Ambas partes consideraban que era necesario acabar con esto para la unidad territorial y jurídica de España, para lograr la unidad territorial y jurídica de España. Entonces, ya San Isidoro de Sevilla toca este tema. San Isidoro de Sevilla es muy duro, enuncia varios alegatos contra los judíos, pero señala que esta conversión de los judíos tiene que ser a través de la convicción, no a través de la fuerza. Si bien, al final sí que señala que si hay que utilizar la fuerza porque no quede más remedio, pues que habrá que utilizarla. En esta teoría, San Isidoro discrepa con el rey de aquel momento, que era Sisebuto, porque Sisebuto lo que decía es que la conversión tenía que ser a la fuerza sí o sí, que daba igual, que eso de la convicción que decía San Isidoro, pues que no venía al caso. Pero bueno, al final San Isidoro sí que dice que si hay que utilizar la fuerza, se tiene que utilizar.
Entonces, en esta época también destaca que los correligionarios de los judíos, los que ya se han convertido, muchas veces son quizá los más duros con los propios judíos, ¿no? Así Julián de Toledo pues también escribe unos alegatos muy duros contra los judíos, diciéndoles que se tienen que convertir, que tienen que convertirse y que se dejen de tonterías y que tienen que caer en la conversión. Entonces, aquí en esta época es muy importante lo que se ha señalado, la colaboración entre el poder religioso y el poder político para desarraigar a los judíos, para que los judíos se conviertan, ¿no? Porque para así a terminar con la disidencia religiosa, porque ellos tenían claro que esa disidencia religiosa iba a desembocar en una disidencia territorial, jurídica y política, y lo que se trataba era precisamente de lo contrario, de lograr la unidad de los reinos, del reino. Entonces, esto luego, como todos los que estáis aquí sabéis, derivó y siguió evolucionando en el mismo sentido, ¿no? No era un tema únicamente religioso, había mucha connotación política detrás. Con la llegada de los árabes esto cambia, esta época incómoda para las comunidades judías cambia. Ellos las acogen a los árabes, les acogen con los brazos abiertos, ellos están encantados. Y si bien es cierto que muchos se convierten sin dudarlo. Hay muchas conversiones a la fe musulmana con la llegada de los árabes, ¿no? Sobre todo en los siglos 8 y 10. Pero bueno, sí que existieron comunidades judías muy importantes en Granada, en Tarragona, en Zaragoza, en Lucena, la de Lucena fue muy importante también. Y entonces aquí hay un caso muy curioso, que es el de Samuel Ha-Nabid, conocido como Nagrella, que es un personaje que se puede decir que de hecho, de facto, realmente él casi dirigía el reino de Granada. Él era judío, él no se convirtió, y tenía muchísimo poder político, religioso, jurídico, incluso diplomático y de la guerra también. O sea, no se puede hablar de un líder militar, pero sí que es verdad que tenía una preponderancia muy importante. Entonces, esto también alimentó mucho el famoso mito de las tres culturas, al que luego me referiré, ¿no? Pero esto lo alimentó, pero a mi modo de ver no significa que existieran esas tres culturas, ¿no? O sea, esa convivencia tan maravillosa, ¿no? Entonces, en el siglo XII también destaca Maimónides. Maimónides, bueno, pues rabino, médico, filósofo de Córdoba, autor, entre otras obras, de la Guía de Perplejos. Aquí lo que él hace es confrontar el pensamiento judío, la Biblia y el pensamiento filosófico de Aristóteles. Entonces, en sus obras, en sus numerosas obras. Pero la figura de Maimónides es también muy curiosa, porque Maimónides nace en Córdoba, hasta los 18 años habla en árabe, estudia en árabe, pero cuando llegan los africanos a Córdoba, él, en lugar de... O sea, aquí yo lo que pongo un poco en tela de juicio es un poco el comportamiento de estos judíos, ¿no? Porque lo que hace, en lugar de irse a los reinos cristianos, como hicieron muchos otros, él no, él se va a Fez y luego se va al Cairo. Se va a Fez, oculta su condición de judío, simula que asume la fe musulmana y luego ya termina sus días en el Cairo. Entonces, en el Cairo sí que, obviamente, ya reconoce su fe judía y desarrolla gran parte de su obra. Pero yo quería preguntar en alto, ¿realmente esa trayectoria de ese Maimónides es un ejemplo de la cultura judía en convivencia con la cultura cristiana y con la cultura musulmana? Yo no lo veo así, yo no lo veo como un ejemplo, o sea, lo veo como una manifestación justo de lo contrario. Había una convivencia, pero realmente no se comportó como un estandarte de la cultura judía. Porque se fue a Fez, porque ocultó su judaísmo y porque no se fue a Castilla. Entonces, sí, era un judío de Córdoba, pero no es un representante de la convivencia de las tres culturas, a mi modo de ver. Entonces, la cultura judía de esta época florece. ¿Por qué florece? Porque esa coexistencia sí que existía. ¿Pero por qué florece? No florece porque fuera algo pactado, algo premeditado. No hay una consecuencia política certera y clara, definida, de tolerancia y de libertad individual en absoluto. Simplemente florece por la laxitud y la negligencia de los gobernantes, tanto en el tema religioso como moral. Entonces, en ese sentido, en esas circunstancias, sí que era fácil que coexistieran, que convivieran, pero no son tres culturas en igualdad, ni muchísimo menos. O sea, no es algo premeditado, no es algo buscado. Incluso los propios judíos, yo creo que han idealizado mucho esta época de los judíos en Al-Ándalus, ¿no? La han idealizado y en muchos casos han inventado este mito, ¿no?
No hubo tres culturas en España, no las hubo. En la España medieval no las hubo como tal. La España medieval conoció solo dos culturas potentes, que fueron la cristiana y la musulmana. Y los judíos, muy bien hecho por su parte, bueno, pues supieron adaptarse, según donde estuvieran y en el momento en que estuvieran, a cada una de ellas, incorporaron a una a otra, pero no hubo una cultura judía en igualdad con la musulmana y con la cristiana, ¿no? Y el ejemplo es precisamente el personaje de Maimónides. Es curioso porque yo conocí a Israel cuando llegué al aeropuerto de Tel Aviv y ya me subí en el autobús. Me acuerdo que el guía, que era judío, porque yo fui con un grupo de un judío madrileño que organiza viajes a Israel, que es muy interesante, la verdad. Y nos dijo, mira, ese hospital que hay a las afueras de Tel Aviv lleva el nombre, no dijo el nombre dijo, lleva el nombre de un español. Eso fue lo que nos dijo, porque el hospital de Tel Aviv, pues sabéis que es el hospital Maimónides, ¿no? Y me hizo gracia que nos lo dijera así, lleva el nombre de un español. A finales del siglo XI, con los almohades, esto cambia radicalmente. O sea, estos llegan y estos ni son laxos en lo moral, ni en lo religioso, ni en nada. Son muy duros, entonces esto otra vez vuelve a repercutir directamente en la situación de los judíos, ¿no? Su rigurosa defensa de la legalidad musulmana obviamente tiene repercusiones, ¿no? Entonces, en este caso sí que los judíos huyeron masivamente a la España cristiana, a los reinos de Castilla, ¿no? Juan I de Aragón les acogió perfectamente y sin ningún tipo de problemas, ¿no? Entonces, en este sentido, continúo con la misma tesis que estoy escribiendo, pero ellos llegan a la España cristiana, se les acoge muy bien, y la situación era la siguiente. La Reconquista planteaba muchísimos problemas de tipo administrativo, de tipo económico, de tipo militar, de todo tipo. O sea, era una situación complicadísima, sobre todo económicamente, y militarmente y diplomáticamente. Entonces, en este contexto, los judíos que llegaron eran muy importantes, o sea, podían aportar muchísimo a ese contexto de los reinos cristianos. ¿Por qué? Porque estaban especializados en el comercio y la artesanía, con lo cual, en una situación no precaria, pero delicada económicamente por el gran desembolso económico que suponía la Reconquista, bueno, pues el manejo del comercio y de la artesanía propiciaba el desarrollo económico, la prosperidad, impulsaba la economía. Entonces, por otro lado, hablaban árabe y escribían árabe perfectamente, lo que permitía que fueran unos interlocutores perfectos pues, con las personas que vivían todavía en los reinos de taifas, ¿no? Y sobre todo también, no sobre todo, igual, poseían bienes mobiliarios, lo que supuso que pudieran financiar ese desembolso de gasto bélico que suponía el tema de la Reconquista, ¿no? De hecho, la batalla de las Navas de Tolosa, no tengo aquí el dato del judío que la financió, pero vamos, la financió un judío. Entonces, esas tres características que ellos aportaban eran muy beneficiosas tanto para ellos como para los reinos cristianos. Entonces, propició que fueran bien acogidos y bien, muy bien. Pero insisto, eso no quiere decir que hubiera una cultura judía equiparable a la cultura cristiana en absoluto. Entonces, bueno, respecto a los números, bueno, esto como en todos estos casos, las guerras de cifras son incontables, ¿no? Bueno, los datos más certeros dicen que en Castilla había unos 250.000 judíos, hasta las matanzas de 1391, a partir de las cuales se redujo mucho el número de judíos porque hubo muchas conversiones. Y después, en el siglo XV, hubo un crecimiento demográfico muy fuerte, con lo cual compensó esta fase de las matanzas, y más o menos se calcula que en el momento de la expulsión había como 150.000 judíos en España, ¿no? Entonces, la actividad de los judíos en esta época también, siempre hemos oído que eran millonarios todos, que todos financiaban, no, era muy variada, tampoco vivían todos en los núcleos urbanos, había muchos judíos que vivían en el ámbito rural, y bueno, había todo tipo de actividades, ¿no? Era como una microsociedad paralela a la sociedad cristiana en la que vivían. O sea, los judíos formaban una microsociedad que condujo después a la expulsión. O sea, a mi modo de ver, ¿no? Entonces, las tres comunidades no estaban en plano de igualdad. La cristiana era la dominante, había una cohabitación. Entonces, por ejemplo, el Fuero Real de Teruel, de 1176, decía: los judíos eran siervos, propiedad del rey, que lo ha dicho esta mañana Pedro Insua en su intervención posterior. Los judíos eran siervos, propiedad del rey, y pertenecían al tesoro del real. Tal es el caso que si un judío, de acuerdo con este fuero, sufría daños físicos,
La indemnización por esos daños físicos o por el fallecimiento de ese judío no era para ese judío o para la familia del judío fallecido, era para el rey, era para el tesoro real, porque quien sufría esa pérdida desde el punto de vista económico era el tesoro real, no era el rey, no era la familia del judío. Entonces, Alfonso X el Sabio en las partidas sí que establece, habla de la presencia judía en España. En el preámbulo señala, a mí esto tampoco me parece que refuerce el mito de las esculturas precisamente, señala: viniesen como en cautiverio para siempre y fuesen remembranza a los hombres, ya que ellos vienen del linaje de aquellos que crucificaron a nuestro Señor. Esto se dice en el preámbulo de las partidas. Si bien es cierto que las partidas sí que definen mucho la condición jurídica de los judíos, o sea, establece, pauta mucho jurídicamente su estatus. Permite el culto judío, pero prohíbe el proselitismo. Es decir, ellos pueden practicar su culto, pero no pueden inducir a la conversión bajo la pena de muerte, tanto del judío que lo intenta, como del cristiano que se convierte al judaísmo. Ambas partes, en caso de incurrir en ello, están sujetos a la pena de muerte. Se pueden reparar sinagogas, pero no se pueden construir nuevas sinagogas. Se pueden reparar las que hay, pero no se pueden construir. Se pueden conseguir libros de su ley, obviamente. Y en materia judicial tienen idénticos derechos a los cristianos, eso sí. Y en el Fuero de Cuenca se establece que si un judío y un cristiano pleitean por algo, designarán a 2 alcaldes vecinos. Uno será judío y el otro cristiano. Está todo muy regulado. Tienen prohibidas ciertas profesiones, como por ejemplo la medicina, curiosamente, y tienen prohibido participar en comidas con cristianos, tener relaciones sexuales con cristianos, y tienen que llevar alguna señal identificatoria de su condición de judíos en su indumentaria. Sí que es verdad que todo esto que está regulado en las partidas, luego en la práctica no era tan rígido ni tan estricto. Sí que había médicos judíos, no creo que todos llevaran algo que les identificara como judíos en absoluto, pero en las partidas, que es un cuerpo legal, está regulado. Entonces, bueno, pues eran bastante teóricas, pero eran, ¿no? Entonces, los judíos formaban una entidad separada. Entonces, aquí sí que me gustaría referirme, que tú te has referido esta mañana, a las aljamas, ¿no? O sea, las aljamas no podemos entender como un gueto o como una judería desde el punto de vista físico de barrio judío, no, es otra cosa. Es más una entidad político-religiosa que dependía directamente del rey. O sea, una estructura político-religiosa, político-administrativa que dependía del rey. Entonces, se regía por sus propias normas jurídicas. En Castilla el rey nombraba un oficial o juez mayor dentro de la aljama, que era el que dirigía esa comunidad y el que interlocutaba con la corona, con el rey. Se trataba de una entidad, por tanto, autónoma, una comunidad autónoma, nada parecido a las de ahora, pero era una comunidad autónoma con una persona designada por el rey, que era quien dirigía esa entidad y quien interlocutaba con el rey en aquel momento. Entonces tenía magistrados, tenía jueces, tenía rabinos, tenía recaudadores de impuestos, dictaban ordenanzas que estaban escritas en hebreo y en castellano. Y la aljama también pagaba, obviamente, a la corona los tributos. Entonces, los dirigentes de la aljama recaudaban esos tributos y se les pagaba a la corona. ¿Qué pasa aquí? Que como toda comunidad, bueno, pues había sus más y sus menos, ¿no? O sea, realmente la minoría más acomodada, o sea, solicitaba, exigía, procuraba eximirse del pago del tributo por su fortuna a lo que sería hoy el impuesto sobre el patrimonio, por decirlo de una forma coloquial, y muchas veces lo conseguían, y no solo eso, sino que conseguían obtener privilegios que eran bastante equiparables a lo de los hidalgos castellanos, lo cual provocaba muchas fricciones dentro de la aljama, porque había los miembros no tan aventajados económicamente, pues no estaban conformes. Entonces, ya llegamos al siglo XIV. Entonces, aquí Américo Castro señalaba, esgrimía, ¿no?, que lo que él denomina las 3 castas religiosas, los cristianos, los musulmanes y los judíos, determinaban el estatus social. Entonces, obviamente yo no estoy conforme con esta teoría, Américo Castro, porque ni todos los cristianos eran hidalgos, había muchos labriegos y agricultores, no todos los judíos eran universitarios, ni médicos, ni boticarios, y había mezcolanza de estatus social y de fe religiosa, ¿no? Entonces, los cambios que surgen a partir del siglo XIV, tanto de tipo económico como social, como político,
comienza ya a ponerse en evidencia la crisis, pero la crisis a nivel no solo de España, sino de toda Europa. Comienzan las epidemias, hay un índice de mortalidad altísimo, comienzan las pestes y todo esto repercute en la situación de los judíos nuevamente, pero no por el hecho de que sean judíos, sino porque estamos en una situación de crisis económica, social, jurídica. Entonces todo esto repercute. ¿Por qué? Porque claro, en periodos de expansión, o sea, a los que me he referido, ¿no? Bueno, pues los judíos, cuando hay plenitud económica, cuando hay plenitud social y política, que se ha idealizado bastante, pero bueno, hay una plenitud económica. Bueno, pues ellos, ¿qué hacen? Aprovechan, desde mi punto de vista, bien, aprovechan con esas características que he señalado antes, esa situación. Entonces, encajan perfectamente en esa sociedad. Pero cuando hay una crisis generalizada, ¿qué pasa? Que las quejas, las disidencias, pues todo eso se generaliza mucho más. En el caso de los judíos, ¿qué pasó? Bueno, en ese sentido quería leeros. Ellos aprovechan esto como cualquier cristiano y como cualquier musulmán. Es decir, si yo sé hablar árabe o si yo tengo dinero y puedo financiar, pues lo haré igual sea judío, que sea musulmán o que sea, ¿no? Entonces, en este sentido, si me dejáis os voy a leer aquí una crónica de una cédula del rey Fernando IV, después de la conquista de Gibraltar. En este sentido dice: por hacer bien y merced al Concejo de Gibraltar, para que él, el rey, sea más rico y más poblado, mandamos que todos aquellos, cristianos o moros o judíos, que trajeren vianda a Gibraltar, que sean francos y quitos y que no paguen derecho ninguno de cualquier cosa que vendan y que vendan como pudieren. Es decir, aquí sí, aquí, pero porque no son cristianos o los judíos, sino porque están aportando en función de las características que tienen. Porque claro, esto cuando en una época de crisis cambia, ¿no? La conversión a los judíos, esto no quita que el fin final, ¿no?, nunca eludió el objetivo de las autoridades eclesiásticas, que al final era la conversión de los judíos, su asimilación religiosa con el cristianismo y su desaparición como comunidad independiente. Entonces, el hecho de que se dijera esto no quiere decir que no se buscara su asimilación para evitar la desviación política y territorial. Por tanto, para que los judíos pudieran sobrevivir o convivir, se necesitaba en esta situación ya de crisis ya más complicada dos condiciones fundamentales: que haya expansión política, o sea, expansión económica, y estabilidad política, y que haya una autoridad estatal capaz de garantizar esta estabilidad política. Entonces, en esa situación, la situación de los judíos es buena porque tiene mucho que aportar económicamente, pero cuando eso se quiebra la economía, se quiebra todo eso, su situación pasa a ser peor, pero no por el hecho de ser judíos, sino porque esas características que ellos aportan en situaciones de crisis, pues provocan cosas, ¿no? Entonces, esto sucede en el siglo XIV, ¿no? Sufren los efectos de esa crisis tanto como los demás, tanto como los cristianos y como los demás. En este caso, lo que pasa es que la conflictividad sí que es verdad que es mayor. Entonces, los mismos judíos son muy conscientes de ello, ellos lo saben, porque Moisés Cohen de Tordesillas, en 1375 dice: nuestras vidas y bienestar dependen de la prosperidad del Estado, bajo cuyo gobierno vivimos. Se está refiriendo a Enrique II y dice: el rey, es un refugio que nos protege contra todos los desastres. O sea, ellos son muy conscientes de lo que os estoy comentando. Ya en el siglo XIV, bueno, pues ya empiezan los problemas de verdad con las matanzas y tal. Entonces en Navarra existen varias juderías, la de Tuleda, Pamplona, Estella, hay un motín en Estella, pero bueno, más o menos la situación de los judíos continúa siendo relativamente desahogada. En la Corona de Aragón igual, pasa más o menos lo mismo, hay ataques a juderías, hay un ataque muy importante a la de Zaragoza, pero la crisis realmente no supuso tampoco un cambio de situación de los judíos. En Castilla es distinto. En Castilla el tema es diferente, que luego se contagió al resto de España. Son los rumores infundados, antijudíos, etc., y el papel atribuido a los judíos en el manejo del dinero, lo que toda la vida hemos escuchado, ¿no? Pero esto hay que explicarlo bien. Es decir, la Iglesia prohibió a los cristianos el préstamo con interés. El préstamo con interés, que ya en las partidas se estableció que el interés no podía superar el 33%. Entonces, lo prohibió a los cristianos ni 33 ni 20, lo prohibió, pero los judíos sí que podían prestar, con el límite establecido en las partidas del 33%. ¿Qué
pasa? Que estaban en crisis, teníamos una crisis, había una crisis económica, hacía falta crédito para salir de esa crisis, para financiar todos los gastos. ¿Quién puede prestar el dinero? Los que no lo tienen prohibido, con intereses, que son los judíos, con el límite del 33%. Y así se hace. Lo que pasa que ante la gran cantidad de impagos que están teniendo lugar, los prestamistas, a pesar de cobrar un interés igual o inferior al 33%, toman precauciones. Entonces, bueno, pues piden garantías, prendas, que muchas veces son superiores al crédito concedido, ¿no? U otras veces lo que hacen es que hay que pagar los intereses en el momento de la concesión del crédito y simplemente el pagaré es por el principal. Y estas prácticas sí que están prohibidas, ¿no? Entonces, esto ya sí que se puede considerar usura. Entonces, ahí cuando ya llega, surge la figura del judío usurero sin intromisión, ¿no? Pero esto hay que explicarlo porque realmente ellos eran los únicos que podían prestar el dinero. Eran los únicos que podían prestar el dinero, había un límite, ellos lo respetaban, pero claro, había una gran cantidad de impagos. Entonces esto de alguna manera tenían ellos que solventarlo como pudieran, ¿no? Pero esto alimentó muchísimo la figura del judío usurero prestamista, ¿no? Entonces a esto se unen las guerras en Castilla, ¿no? Entonces los partidarios del conde de Trastámara echan mano mucho del tema judío para atacar a Pedro I. Ellos en 1357, al inaugurar la sinagoga del Tránsito en Toledo, bueno, pues a Samuel Halevi se felicita en público de la excelente situación de los judíos en la Castilla de Pedro I. Entonces, claro, los Trastámara lo presentan como el protector de los judíos, hasta ahí, ¿no? Pero no solo el protector de los judíos, sino el culpable de todos los males económicos y sociales que sufren los cristianos, porque él no solo protege a los judíos, sino que él es cómplice, según los Trastámara, es cómplice de esa situación tan precaria que se está sufriendo en Castilla, es cómplice de los judíos en ese tema. Entonces, aquí ya se une la utilización de los judíos como un elemento de guerras políticas, ¿no? Entonces la guerra civil y la victoria de los Trastámaras ya fue el golpe de gracia definitivo para los judíos castellanos, ¿no? Entonces los factores religiosos sí comienzan a influir en los conflictos sociales y políticos, ¿vale? Y ya llegamos a las matanzas de 1391. Pues entre 1391 y 1416 se tiene lugar una cantidad enorme de conversos, cosa muy comprensible por otro lado, claro. Entonces, hay un ejemplo que es bastante bonito, curioso, ¿no? Que es el de Salomón Halevi, rabí mayor de Burgos, que recibió el bautismo en 1390, tomó el nombre de Pablo de Santa María y acabó siendo el obispo de Burgos. Entonces, luego en 1412, por ejemplo, las leyes de Ayllón retiran la autonomía judicial de las aljamas, la eliminan. Los oficios prohibidos se establecen taxativamente, son recaudadores de impuestos, carniceros, boticarios, obligan a llevar a los judíos el pelo largo y barba, con lo cual yo creo que en esta saga hay más de uno que debería plantearse su fe, y les obligan a vivir en barrios determinados, ¿vale? Y ya llegamos al 31 de marzo de 1492, donde se dicta el decreto de expulsión bajo la forma jurídica de provisión real. Entonces todos lo habéis leído muchas veces, pero bueno, os voy a leer un poco una parte, ¿no? Dice: nosotros ordenamos además de este dicto que los judíos y judías, cualquier edad que residan en nuestros dominios o territorios, que partan con sus hijos e hijas, sirvientes y familiares pequeños o grandes de todas las edades, al fin de julio de este año, y que no se atrevan a regresar a nuestras tierras y que no tomen un paso adelante a traspasar de la manera que si algún judío que no acepte este dicto, si acaso se ha encontrado en estos dominios o regresa, será culpado a muerte y confiscación de sus bienes. Granada, 31 de marzo de 1492. Entonces, bueno, el edicto de expulsión tiene dos partes fundamentales, ¿no? Entonces, en la primera parte se explica por qué se dicta este edicto, ¿no? Se habla del problema de los judaizantes, de la comunicación que existía entre los conversos y los judíos, se recuerdan las diferentes medidas que se han ido tomando intentando evitar este problema y que no queda más remedio realmente que dictar este edicto de expulsión general. Y en la segunda parte sí que ya se habla más de la forma, que es lo que os acabo de leer, en que se va a realizar esa expulsión. Esa expulsión va a ser definitiva, va a ser sin excepciones, hijos, hijas, sirvientes, no sirvientes, familia,
efectiva a finales de julio, ellos tienen 4 meses para irse, y en ese plazo pueden vender sus bienes, pero no pueden llevarse ni oro, ni plata, ni piedras preciosas, no pueden llevarse moneda acuñada, se pueden llevar letras de cambio, eso sí, y tampoco y mercaderías, salvo que sean armas o caballos. Armas y caballos tampoco se pueden llevar, ¿vale? Entonces la conversión era una opción, porque el edicto afectaba a los judíos. Si tú no eres judío, no te tienes por qué ir, ¿no? Entonces obviamente se produjeron muchas conversiones. Entonces, otro caso curioso es el de Abraham Seneor. Este señor era rabín mayor de Castilla, colaborador muy cercano de los reyes católicos. Y el 15 de julio de 1492, el edicto es del 31 de marzo, él se bautiza, él y toda su familia, se bautizan en Guadalupe, y los padrinos del bautismo fueron Isabel y Fernando, los reyes católicos. Entonces, posteriormente pasa a llamarse Fernán Núñez Coronel, fue nombrado regidor de Segovia, miembro del Consejo Real y contador mayor del príncipe Don Juan. Entonces, esto nos hace un poco de... Aquí podríamos entrar, Atilano Herrero tiene un excelente artículo en el Catolepas de todo esto, ¿no? De los motivos, de la expulsión y tal. Simplemente referirme a descartar la explicación simplista, ¿no? Que todos hemos escuchado alguna vez, del poder recaudatorio de los reyes para expulsar a los judíos, entre otros muchos, ¿no? Y esto no fue así. De hecho, en el momento que se produjo la expulsión, el poder económico de los judíos no era tan grande o tan importante como puede haberse esgrimido, dicho en absoluto. Los motivos fueron los que llevo relatando a lo largo de mi exposición. Entonces ya pegamos un salto, ¿no? Entonces ya los judíos expulsados se van fundamentalmente a la zona de Marruecos, se van muchos a Marruecos, algunos a Portugal, de los que les echaron 6 años después. Y durante mucho tiempo no existió relación entre España y las comunidades sefardíes fuera de España, realmente no. Hasta 1860, con la toma de Tetuán, que es cuando realmente aquí sí que los españoles se encuentran o tienen conocimiento de los judíos sefardíes, cuando toman Tetuán y le reciben los sefardíes encantados, hablando en ladino. Y entonces en ese momento los españoles toman conciencia, ¿no? Entonces, en ese sentido esto lo relata muy bien en el diario de un testigo de la guerra de África, Pedro Antonio de Alarcón. Hace un relato muy detallado de todo esto. Y Pérez Galdós, en su novela Aita Tetawe, no sé si lo he dicho bien, pero bueno, su novela también relata esto, el encuentro de los españoles en la toma de Tetuán. Entonces, a partir de 1903 hay una figura que es el doctor Ángel Pulido, que sí que cabe referirse con detalle más o menos a él. Este señor era médico, pero era senador, con lo cual era una persona, digamos, que podía hacer opinión, sus opiniones tenían trascendencia, ¿no? Entonces él realiza un viaje de placer con su familia por Oriente, ¿no? Va a Budapest, Bucarest, Sofía, Belgrado, Constantinopla. Pues en el viaje de Budapest a Serbia, en el barco, además lo relatan, es un relato bastante bonito, la verdad, relatan cómo escuchan a un matrimonio hablar en el español del siglo XV. Entonces, a partir de este momento y hasta su muerte, este señor no cesa en su campaña de defensa del pueblo sefardí y del retorno del pueblo sefardí a España, lo que se conoce como la campaña Pulido. De hecho, él es el que acuñó la expresión españoles sin patria, expresión que en el proyecto de ley, al que me referiré al final de mi exposición, en el preámbulo, en la exposición de motivos, en la exposición de motivos del proyecto de ley se habla de los españoles sin patria, que es una expresión acuñada en el momento de Ángel Pulido, ha llegado hasta nosotros una expresión que se ha acuñado totalmente, ¿no? Entonces él los descubre, entonces era senador, al regresar a España empieza una labor incesante en este sentido, publica artículos en prensa y libros, pues los israelitas españoles y el idioma castellano, españoles sin patria y raza sefarad en 1905, y hasta su muerte no paró. Tuvo muchos apoyos de mucha gente del momento. Entonces, bueno, desde Galdós hasta tu amiga Emilia Pardo Bazán, Vicente Blasco Ibáñez,
Agustín de Foxá y políticos, bueno, desde el conde de Romanones hasta Lerroux, o sea, de todas las ideologías. Sí que hubo mucha gente, era una persona que sí que era relativamente mediática y sí que tuvo mucho seguimiento, la verdad. También señala, que no os lo he dicho, que en 1877 Amador de los Ríos, creo que Pedro Inso es un conocedor exhaustivo de esta obra, escribió Historia social, política y religiosa de los judíos de España y Portugal, en esta corriente, ¿no?, de investigar y de retomar un poco el tema de los judíos sefardíes, que durante mucho tiempo en España ni se conocían, ni interesaban, ni se trataban, ¿no? Entonces, llegados a este contexto, van pasando los años y ya en la dictadura de Primo de Rivera, quizá desde el punto de vista jurídico es cuando se produce ya digamos, un cambio. Entonces, Primo de Rivera, que pues quiero leer el dato exacto de la fecha de la ley, pero no lo puedo. Bueno, en 1924, Primo de Rivera dicta una ley en la que no habla explícitamente de los sefardíes, pero sí que es una ley que permite otorgar la nacionalidad española a todas las personas, ¿no? Esto estaba buscando para leeros exactamente el texto de la ley, a todas las personas con especial vinculación histórica y familiar con España. Es decir, no les nombra, pero desde luego los máximos beneficiados de esta ley de Primo de Rivera fueron los sefardíes, ¿no? Y esto es una ley que se supone que tenía vigencia hasta 1930, pero sí que es cierto que se utilizó luego mucho en la Segunda Guerra Mundial para salvar la vida de bastantes judíos a través de figuras de diferentes representantes diplomáticos en la Europa que estaba sufriendo el Holocausto, ¿no? Entonces, en 1942, por ejemplo, el gobierno de Vichy, antes de 1942, sí que pasaron muchos judíos franceses a España sin ningún problema relativo, no había grandes problemas. Pero en el 42 el gobierno de Vichy cierra los visados para que los judíos franceses puedan pasar. Entonces comienza la inmigración ilegal de judíos atravesando los Pirineos en condiciones horribles hacia España. Muchas veces España era una vía de paso. Ellos realmente, yo creo que muchos no pensaban quedarse aquí, ellos era una vía de paso. Entonces aquí entramos en el espinoso tema de los diplomáticos españoles que ayudaron durante la Guerra Mundial a salvar la vida de muchos judíos. Entre el 42 y el 44 se salvaron a muchos judíos, se salvó a muchos judíos. Yo, bueno, creo que aquí fue más algo de índole personal que de índole ya, esto es sujeto de controversia. Entonces, es un tema complicado de tratar, pero bueno. Ayer veníamos diciendo, ¿no?, que a veces jurídicamente se puede cometer actos por omisión, si lo recordáis, o por acción. Entonces, bueno, en este caso el régimen, bueno, pues miró para otro lado, omitió, tampoco sabemos exactamente si había una orden explícita o no. Lo que nos ha quedado es que fueron estos diplomáticos a nivel personal, y en algún caso sí que hay constancia de que se jugaron incluso su estatus como diplomático y su carrera por ayudar a los judíos. Obviamente se permitió, que obviamente eran funcionarios, o sea, que algo, podía haber algo de ambas partes, mucho. Bueno, pues luego si quieres me lo cuentas. Pero bueno, destaca Ángel Sambriz, que fue delegado de negocios de Budapest, que quizás sea la figura más conocida en este sentido, ¿no?, que salvó a muchos judíos, acogiéndolos en el consulado, en edificios anejos con la bandera de España para que cupieran más, en edificios de la Cruz Roja ponía la bandera de España para que pudieran estos judíos de origen español acogerse, salvarse. Obviamente Ángel Sambriz era un diplomático español. Bernardo Royan, que fue cónsul en París, Eduardo Basset, cónsul en Salónica, que hizo una labor inmejorable, Sebastián Romero, Miguel Ángel Muguido, ministro español en Budapest, y Julio Palencia Irtuago, que fue ministro español en Sofía. Todos ellos, desde luego, colaboraron, y muchos de ellos son justos entre las naciones. Justos entre las naciones, bueno, pues por aclarar un poco, tras la Constitución del Estado de Israel en 1953 se estableció esta institución. Designa, es un programa de reconocimiento, de definición, aprobado primero en 1953
en el Parlamento israelí, y luego el Yad Vashem sí que lo acogió ya más, lo desarrolló mucho más a partir del 63, y de esas figuras diplomáticas varios de ellos son justos entre las naciones. Ángel Sambriz, por ejemplo, y Miguel Ángel Mundiro, yo creo que también. Y cuando vas al Yad Vashem lo ves en los memoriales que hay, que es una visita que desde luego yo creo que una vez que la has hecho nunca se te olvida, los que hayáis estado allí coincidiréis conmigo que es un privilegio hacer esa visita realmente, ¿no? Entonces, bueno, pues todas esas figuras, luego me interesaría mucho conocer la opinión de Íñigo sobre este tema y a sus caras, ¿no? Y luego ya, bueno, vamos avanzando y hasta 1967 que se promulga la Ley de Libertad Religiosa. Un año después, en el 68, se inauguró la moderna sinagoga en Madrid, que es de nueva planta, es un edificio muy moderno. No se ve mucho, tienes que buscarlo bastante, pero sí, se construyó en 1968. Y ya desde el punto de vista legal, las relaciones diplomáticas entre España y el Estado de Israel comenzaron en 1987, bastante tardías, son muy tardías, teniendo en cuenta. Se produce una primera visita de un rey de España a una sinagoga que fue en California, y el 22 de noviembre del 2012, en un acto celebrado en Casa Sefarat, el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, bueno, pues anunciaron el propósito por parte del gobierno español de regular definitivamente y de una vez por todas la adquisición de la nacionalidad judía, de la nacionalidad española por parte de los sefardíes, y en ello estamos. Entonces el 7 de febrero, yo aquí me puede la bis jurídica, el 7 de febrero se aprobó, en el 2014 se aprobó en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley. Fue un anteproyecto de ley. El 6 de junio del 2014 se aprobó el proyecto de ley definitivo, se remitió a las Cortes Generales para su aprobación, se aprobó ya en la Comisión de Justicia del Congreso y ahora mismo la fase parlamentaria está en el Senado. Está pendiente de aprobación en el Senado, pero vamos, se calcula que para el 1 de octubre la ley entrará en vigor con una vacatio legis de 6 meses, como tienen absolutamente todas las leyes en España, salvo casos excepcionales. Y en ese momento nos encontramos. Hasta ahora, ¿cómo se podía adquirir la nacionalidad española hasta este momento, hasta esta ley, por parte de los judíos? Había dos modalidades establecidas en el Código Civil. Una era por la residencia. Entonces, bueno, en España por la residencia se puede adquirir la nacionalidad. Entonces el Código dice, para la concesión de la nacionalidad por residencia se requiere que ésta haya durado 10 años. Serán suficientes 5 años para los que hayan obtenido la condición de refugiado y 2 cuando se trate de nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o de sefardíes. Así se expresa el actual Código Civil. Y se podía adquirir por esta vía o por carta de naturaleza. Por carta de naturaleza la otorga el gobierno mediante un real decreto, porque el gobierno considera que sean circunstancias excepcionales para conceder la nacionalidad española. No a los sefardíes, sino a cualquiera. O sea, creo que a Vargas Llosa se le concedió por carta de naturaleza. No estoy segura, tendría que comprobar, pero creo que sí. O sea, es una cosa discrecional, es una facultad discrecional que tiene el Consejo de Ministros, ¿no? Este nuevo proyecto de ley que pretende, o sea, esta nueva ley, porque ya estamos a punto de que entre en vigor, ¿qué pretende? Pues pretende regular mucho más esto, que no sea algo discrecional, que sea mucho más regulado, y tienen que probar dos cosas: probar su condición de sefardí a través de una serie de documentos con los que no os voy a aburrir, certificado expedido por la Federación de Comunidades Judías de España, certificado expedido por la autoridad rabínica del país de origen, etc. También tienen que acreditar el uso del ladino en el entorno familiar y un informe motivado por una entidad especializada que acredite la pertenencia de sus apellidos al linaje sefardí. Eso por un lado, y también tienen que acreditar por otro lado la vinculación con España. A través, ¿cómo acreditas tú la vinculación con España? Pues de certificados de estudios y de historia de cultura española que haya realizado la persona que quiera adquirir la nacionalidad, a través del conocimiento del idioma ladino, bueno, pues realizando actividades benéficas enfocadas al conocimiento de España. Y bueno, ¿qué pasa? Que como todo en esta vida, pues esto está causando, bueno, pues diferentes opiniones. Hay opiniones encontradas, sobre todo por las partes afectadas en este caso, ¿no?
¿Cuál es la finalidad de esta ley? Yo, con mi presentador, he tenido un contencioso por este tema. Porque, vamos a ver, a mí me encantaría pensar que la finalidad de esta ley es reforzar la unidad territorial española y la hispanidad de los sefardíes, pero cuando una lee la exposición de motivos de la ley, pues o se es un optimista patológico, o cosa que es obvio que no, pues en este caso, perdóname, bueno, sí. Sí, pero no sé, realmente es que la exposición de motivos de la ley habla por supuesto de la concesión del Premio Príncipe de Asturias a las comunidades sefardíes en todo el mundo, pero la palabra concordia y la palabra, sobre todo la palabra concordia, aparece constantemente en esta exposición de motivos. Entonces, el proceso de concordia ya iniciado que convoca a las comunidades sefardíes al reencuentro con sus orígenes, abriéndose para siempre las puertas de su antigua patria. Está muy bien, pero yo, desde luego, de esta exposición de motivos, lo que veo es más un pedir perdón. Es un pedir perdón y es un poco restablecer el daño hecho, pero no hay una finalidad de unidad territorial, de unidad de España hacia el Estado de Israel, de alguna manera al adquirir la nacionalidad de los sefardíes. Ojalá. Pero yo, sinceramente, soy muy crítica con el legislador en este tema. Sí, claro. Entonces, seremos amigos por muchos años. Entonces, ojalá fuera así, pero yo no lo veo. O sea, yo creo que es un tema más de concordia, de perdón, de restablecer el daño hecho. Todo eso está muy bien, pero no tiene nada que ver con el reconocimiento de la nacionalidad como apoyo a la existencia del Estado de Israel por parte de España, a mi modo de ver. Y ya, no sé, como veis, no tengo ni idea. Bueno. Y ya por finalizar esta mañana, en las intervenciones posteriores que ha habido, Pedro Insu ha señalado, ha preguntado al ponente que cómo veía, que le chirriaba, ¿no? Te comentaba que le chirriaba un poco el estatus de judío con la creación del Estado de Israel, que no entendí, que no lo terminaba de ver. Entonces, sí que es verdad que yo en ese momento, como estaba Fernando, es cierto, es decir, si tú eres judío y ya a Pedro en concreto y a más gente le chirría el poder vincular la condición de judío con la creación de un Estado, ¿no?, como tal, ¿cómo no va a chirriar entonces la condición de español sin patria? ¿Ese español sin patria qué es? ¿Es español? ¿Es sin patria? ¿Es judío? ¿Es israelí? ¿Qué es? Es un tema muy complejo, ¿no? pero realmente Pedro ahí ha estado muy certero, ¿no? A mí me lo ha hecho ver, ¿no? Son españoles sin patria, realmente ellos eran españoles, yo creo que eso ha quedado claro, para mí eran españoles, ¿no? Pero a día de hoy, después de que en el siglo XV no existía el Estado de Israel, pero ahora sí. Entonces, obviamente el debate que se ha generado esta mañana, ¿no? El Estado de Israel se crea, ¿la SOA es la causa del Estado de Israel? No. La justificación, un poco sí, yo no voy a entrar en la legitimidad del Estado de Israel, que no la dudo en absoluto, o sea, en absoluto, todo lo contrario, pero de eso a la figura del español sin patria, ¿cómo encaja en ese engranaje? Bueno, yo no tengo nada más que decir. Muy bien, pues Teresa nos ha colocado ante un montón de controversias y de polémicas, entonces, como ahora tenemos más tiempo, podemos explayarnos con ella. Yo, como me he dado por aludido necesariamente, porque me ha aludido, pues tengo que hacer notar como mínimo varios asuntos dignos de controversia, un tipo de enfrentamiento, en absoluto. Y vaya por delante mi pesimismo, el optimismo nada, sobre todo porque no me quiero acordar a algunos optimistas muy famosos, ¿no? En primer lugar, creo que, y lo lanzo ya no a Teresa, sino a todo el auditorio, el asunto de estas regularizaciones que Teresa atribuye a iniciativas personales. Yo cuando veo que la lista es abundante, y yo he echado una mirada de reojo muy discreta a tus apuntes y he visto que había como mínimo 5 personas, o 6,
empieza a no cuadrarme la iniciativa personal. Pero bueno, pues es un asunto que podemos discutir. Por otro lado, el hecho de que estas regularizaciones estén en el 68, ¿verdad? Con el franquismo, pues todo, ya sabemos, toda esta visión monista del franquismo, que es un periodo que empieza entre el 36 y el 39, y no me quiero acordar del debate con Monedero, con aquellos deslindes que hicimos, y 75, 78, entonces en esos 30 y tantos años, no 40, pues ocurrieron muchas cosas, ¿no? Pero curiosamente tú has hablado del 68, es decir, que no estamos hablando ni del 75 ni del 78, por lo tanto estamos, si nos acogemos a esa visión de brocha gorda, a mí me parece, de un franquismo homogéneo durante 4 décadas, pues está perfectamente incorporado, con lo cual la situación nos retrotrae a esa situación. Por otro lado, y esto más no es una contestación ni siquiera a Teresa, sino lo dejo para propiciar un poco el debate, ¿no? El hecho de que estos señores, apelando a cuestiones pues de sus antepasados y de cuestiones absolutamente culturales, pues nos sitúa ante el problema tan grave que es el siguiente. Si ser español es una cuestión de unos atributos culturales, hasta folclóricos, podríamos decir, o si, precisamente por el sintagma, y te invito a que lo hagas, bueno, os invitaría a los dos a que esto lo pusierais por escrito en el Tablepas, y yo en este sentido te invitaría a que indagaras en el sintagma españoles sin patria, por lo que tiene de contradictorio, porque un español no puede no tener patria en cuanto a territorio concreto, porque la primera acepción de patria es la tierra donde se entierran los antepasados. Esta es la primera acepción de patria, al margen luego ya de escalarlo políticamente y bueno, pues añadirlo a otra serie de contenidos. La patria es, como mínimo, la zona el sitio, el terreno donde acabamos, el hoyo en el cual metemos los restos corpóreos de nuestros antepasados. Entonces, claro, por supuesto. Entonces, aquí está la controversia entre añadirlo por cuestiones coyunturales o no, pero sobre todo lo que subyace aquí es un idealismo total y una contradicción, que es la siguiente: ser español, que es una condición no cultural. Entiendo que entre materialistas esto es inadmisible, ser cultural por atributos, porque nos guste más o menos la jota o deje de gustarnos, sino que la condición de español va pegada a un territorio concreto y físico y tangible. Entonces, simplemente, esto no es es una invitación precisamente a que se traten estos temas, porque luego me parece que lo que ha hecho Teresa es abrir un abanico de posibilidades de debate verdaderamente fértiles. Así que, adelante. Adelante, ¿quién? No, yo me he visto casi forzado, no sé cómo decirlo, pero bueno, muy a gusto también, porque a mí me gusta mucho hablar, pues. No, simplemente sobre el asunto que yo no tengo una opinión firme al respecto, porque yo no soy ningún experto en este asunto, y entonces, pues, no sé, ahora me parece, lo que sí me parece, así hablando también, claro, esto es doxa, pero lo que me parece psicologista es pensar que esto era una cuestión personal de 16, 17 diplomáticos. Claro que esa coordinación es muy grande, es que evidentemente hay, particularmente cuando coincide en un momento en el cual además el ministro de Exteriores es sustituido, Serrano Suñer, por Jordana, y es sustituido de uno que es más bien antifascista, vamos a decirlo así, aunque también este es muy reduccionista, ¿verdad? Porque Serrano Suñer acabó siendo un demócrata. Y en ese momento era efectivamente la falange, vamos, era la falange más, venía de la CEDA, pero era la falange más antifascista. Este había hecho votos para que ganase el eje, pero Jordana no, Jordana era aliadófilo. Y entonces esto también redunda, por cierto, en el mito del franquismo, en el mito monista del franquismo. En el franquismo había tantos sectores aliadófilos como germanófilos. El propio general Baker, que tenía una amante inglesa, con lo cual la aliadofilia estaba ahí. Y entonces, entonces en ese momento que se coordina exactamente la acción, digamos, de salvar judíos del holocausto, ¿verdad? En Budapest, en Bucarest, en Sofía, en muchos lugares, con el cambio, ¿verdad?, de carteras ministeriales. Y entonces, ¿por qué pensar que es una cuestión personal? Esta es la cuestión. Cuando además, claro, esto tampoco tendría por qué importar tanto, pero hay que recordar que, por ejemplo, ni siquiera los judíos de Greenwich Village, que esto lo cuenta Jean Dumont en el libro Le Pan, una historia oculta, lo interpretan así.
En Nueva York, la Comunidad Judía de Nueva York, todos los 20 años ponen una capilla ardiente a Franco. Claro. Pero porque es que no hubo ningún régimen. El régimen español, y esto hay que decirlo, en el franquismo, salvó a más judíos que todos los países aliados juntos. Es decir, aquí sí podemos decir que hay un benefactor de los judíos en Stalin, por supuesto, pero después Franco. Y esto es un poco políticamente correcto, pero ¿sí? No, y además, bueno, como se ha abierto esto ya de esta manera, ¿verdad? Yo diría lo siguiente, probablemente habría que rastrear si, claro, precisamente porque aquí hay que rebasar la brocha gorda del franquismo, el malo, el bueno, estos maniqueísmos baratos que se manejan actualmente. Claro, como el franquismo es un régimen con infinidad de corrientes, bueno, infinidad no, infinitas por supuesto, pero una serie de corrientes contradictorias entre sí. Es decir, el mismo Ridruejo que compone el Cara al Sol acaba amenazando de muerte en su despacho, si es verdad lo que nos dijo Juan Velarde en una entrevista al propio Franco, y funda un partido socialista, Ridruejo. Es decir, si aquí no habría que investigar esas acciones de esa serie de diplomáticos, que por supuesto no es una iniciativa privada única y puntual, porque esa coordinación que dice Íñigo está evidente, no puede haber un tío solo, se le ocurre, pero 5 y que no le pasa nada a ninguno, ¡wow! Qué cosa más rara, ¿no? Sino que habría que ver si realmente el mito que tú has combatido, y me parece estupendo que lo combatas, porque yo también lo combato, de las 3 culturas, de algún modo está incorporado en esas visiones. Es decir, una cuestión que es que esto ya no es discutible, eso es así. Al Cris Regulares, el Francis Lorenzo, el film. Bueno, sí, a este le llaman las consultas. Claro. Es decir, Hitler, al parecer, el régimen nacional socialista le llama consultas al propio régimen de Franco para que retire ese individuo. Claro. Le retiran, ponen un sustituto y el sustituto sigue haciendo lo mismo. Claro. Con lo cual el individuo queda segregado casi de la acción, ¿verdad? Sí, pero apoyando lo que dice Íñigo, querría también traer a colación los 2 vectores, descendente y ascendente del poder político. Entonces, desde el materialismo filosófico, es muy importante decir que la actividad política, el núcleo de la sociedad política, es una actividad de segundo grado. Es decir, la política no funda la sociedad, sino que actúa sobre una sociedad ya en marcha. Entonces, es muy importante que, en el sentido en el que pudiéramos decir que eran acciones personales, entendamos personal no en el sentido psicológico, sino en el sentido del ejercicio de su cargo, del vector ascendente del poder, que en la medida en que no es censurado, actividad de segundo grado, claro, en la medida en que no es censurado, se da por hecho. Entonces solo nos falta concludencia. Si los delegados, ejercen de esta manera su labor y nadie, como dice Íñigo, les retira, forman parte de... Es decir, para ser más concretos, yo lo que le sugiero a Teresa, cuando esto, que inmediatamente probablemente se va a poner a redactar, le sugeriría lo siguiente: interponer entre todo el material que tienes extraordinario, interponer esta famosa tabla que tanto hemos utilizado y que tanta fertilidad añade, por lo que dice Atilano, es decir, el poder en la capa cortical, porque aquí estamos hablando de la capa cortical, del contacto con otras sociedades políticas consolidadas, incluso que en su ortograma han incorporado la eliminación de los judíos, Alemania hitleriana o el Tercer Reich. Es decir, yo te invito a que hagas lo siguiente: ese poder diplomático, ¿en qué fuentes bebe y cómo se desarrolla? Yo creo que ahí la cosa adquiriría una mayor riqueza. Me parece a mí. Claro, y por eso lo que hemos dicho de españoles sin patria, que claro, es una construcción no tiene totalmente contradictoria. Exacto. Los españoles tienen patria. Exacto. Es que yo, para mí es una obviedad. Es un romanticismo. Exacto, es un romanticismo. No debería admitirse como... No, es que la expresión en sí es la exposición de motivos de la ley es terrorífica. Claro, porque... José Luis Pozo Fojarnés quería hablar. Pues yo solo quiero lanzar una flor a esa mesa, porque ninguno ha hablado de la buena exposición. Esto es amigo. Me ha encantado como nos has contado, de verdad, ¿eh? Y además es que nos has provocado de una manera que ya ves que es que no para. Te das una cancha que no, si no hace falta, ¿eh? Se lanzan a revuelo y ni siquiera saben decirte lo bien que los has hecho. Bueno, sí, lo saben decir. Bueno, está incorporado. Bueno, pedimos perdón por no haber quedado por ahí. Bueno, ha habido una cuestioncilla de tus provocaciones, ¿no?
solo quería decir esto, ¿no? Estaba comparando, ¿no?, la herencia en la política, real política actual, ¿no?, la herencia del catolicismo y la herencia del judaísmo, cristianismo protestantizante, ¿no? Sí. Cuando hablamos de que un judío se hace cristiano, Sí, se convierte. pero es alguien que tiene poder y se hace cristiano y sigue teniendo poder. Sin embargo, lo más famoso ahora, lo que dicen los yanquis, ¿no?, los americanos, no, es que cualquiera puede llegar a presidente, ¿no? Un judío no puede llegar a presidente si no se hace católico. Sin embargo, los católicos lo hicieron. Si pensáis en Gregorio VIII era un muerto de hambre y se hizo papa y tenía poder temporal. O sea que la filosofía, la política americana de que cualquiera puede ser presidente es mucho más católica que la judaizante y la protestante. Está ahí. Bueno, es algo que me has hecho pensar, ¿no? Pensando, ¿quién ha podido llegar al poder siendo un muerto de hambre? Un católico, coño, Gregorio VIII, el primero, siglo X más o menos. Si un judío... O sea, ¿tú quieres decir que un judío se convierte y puede llegar a ser consejero real? Pero porque era rico antes. ¿Me voy a entender? El sueño americano ya está en la trayectoria católica. No está y está Pedro Arias de Ávila, famoso por mal comportamiento, digamos, malos hábitos, mala conducta en la Castilla de Oro. La Castilla de Oro, quiere decir que hay otras vías que te invito también que explores. Es decir, todos esos, y bueno, y los trabajos que ha hecho Atilana y Pedro, pues son absolutamente inexcusables. Y entonces, yo con esta historia de la leyenda negra que yo persigo, te invito pues, precisamente también a que indagues en todas esas familias que medran con un giro lingüístico, bueno, un giro de nomenclatura, un cambio de nombre, y que precisamente su posición les permite hacer muchísimas cosas y se disuelve el componente judío. Yo creo que eso es también una vía fértil de indagación, que además rompería precisamente todo este movimiento, porque ellos renuncian a su herencia judía. Sin embargo, los que quieren incorporarse a una España actual, por los motivos que sean, que eso es otro tema que podríamos, ahora que lanzamos al ruedo, ellos renuncian a ser judíos para ser españoles dentro del ortograma imperial. Ahora es al revés, ahora es justamente huir de otras cuestiones agarrándose a lo judío, ¿no? Tiene muchas... Claro. Sobre todo en la comunidad judía española habría mucho... Pero por seguir un tema con el tema de los diplomáticos, sí que es verdad, o sea, al final lo ha explicado bien, y creo que ahí sí que habría que profundizar en el tema de la religión, es decir, en el tema del apoyo del gobierno franquista a los judíos, quizá por esa necesidad de retornar a esa fe cristiana, a esa fe católica, es decir, sí, yo creo que algo de eso, Jordana, por ejemplo. Por lo siguiente, porque desde el punto de vista del catolicismo, como catolicismo, pues eso, Jolos, es decir, es la universalidad de la tierra, entonces eso es completamente inmiscible con el racialismo. Claro. Entonces, vamos a poner el siguiente ejemplo. ¿Qué puede hacer un judío del siglo XVI para convertirse en prohombre de Castilla? Pues convertirse. Ahora, ¿qué puede hacer un judío del año 40 qué sé yo, en Berlín o en Leipzig para reconvertirse en nazi? Pues no puede hacer nada, absolutamente nada. No tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. Por eso digo que es curiosa este juego. Para sobrevivir. Claro, pero precisamente porque el cine español disuelve gran parte de esas señas. Pero es por requisición, y entonces lo que no se entiende tampoco es por qué hay que pedir perdón. Por eso yo decía, yo soy muy crítica con la exposición de motivos de la ley, porque la exposición de motivos de la ley es que es un alegato al perdón. Entonces y a la concordia en ningún momento habla de... Como si fuera rojo. Eso es leyenda negra al final. Exacto, claro. Y aparte no exigir nada, que es lo que decía Iván. Claro. Tú puedes ser español, pero judío, solo con conocer peculiaridades, un poco la cultura, ya con eso vale. No se pide nada a cambio. No es más, la controversia que ha surgido en esta ley, en esta fase de tramitación parlamentaria, además tengo documentación, ha sido por parte de las comunidades que se pueden acoger a ella, ¿no? Porque para demostrar estas dos cosas que os he dicho, a mí esto ya como estudiosa, bueno, no estudiosa, como haber estudiado Derecho, me parece especialmente interesante, ¿no? Desde el punto de vista formal.
Entonces, desde el punto de vista formal, ellos requieren esas dos demostraciones que os he comentado. Y está habiendo realmente muchas críticas por parte de la comunidad judía israelí, sefardí, fuera de España, porque yo sé que esto es totalmente anecdótico, pero dado el debate en el que estamos incurriendo, tampoco me parece que sobre, ¿no? Están quejándose porque tienen que venir a España en algún momento para hacer una declaración notarial de su conocimiento de esas dos cuestiones que os he comentado que parece ya te molesta venir a España, ser un notario para hacerte español, por algún sitio esto flojea, ¿no? Es que no se puede ser español sin patria, entonces exactamente es un poco lo mismo, pero es que hay muchísima documentación, muchísimos artículos y muchísimas cartas de sefardíes que están encantados, empiezan diciendo que están encantados de su madre patria tal, pero no me hagas ir a España. No me hagas ir a España a un notario a afirmar que quiero ser español porque que me viene muy mal. Pero Teresa, precisamente por eso abundamos en la importancia que siempre, últimamente cada vez más, la importancia, machaconamente hay que insistir, mira, un perrito, machaconamente insistimos en la necesidad de la vinculación de todos de estos patriotismos a la tierra, otra vez, a la capa basal. Es decir, es que tú tienes que defender un territorio concreto que se llama España. España no es una cuestión disuelta en la atmósfera, sino que tiene una dimensión física, acotable y concreta, que es el territorio. Y esto es una cosa que creo que hay que continuar pues insistiendo en ello, porque si no, estos sintagmas de españoles sin patrias se acerca mucho a círculo cuadrado. Y claro, huimos de todo eso. Que esto es muy... hay que matizarlo mucho. Comienzo mi intervención propiamente felicitando a Teresa por su excelente... Qué buenos amigos. Me ha encantado. Y quería decir que además de todo lo dicho, los judíos que huyeron, que se marcharon en 400 no querían ser españoles. Entonces es incluso un daño a su memoria el hacer esta concesión, porque no se está respetando su decisión, su elección. No quisieron entre respetar su religión o hacerse españoles previo catolicismo, evidentemente, previa conversión al catolicismo, prefirieron no ser españoles. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir pedimos perdón, queremos la concordia? No quisieron tener la concordia. Y esto yo cuando estudié la Inquisición española me di cuenta enseguida, pero en general con todos. O sea, los herejes querían morir en la hoguera antes que dar su brazo a torcer. Precisamente por eso eran tratados como contumaces y sometidos al final a la muerte, a la pena de muerte. El asunto es que ellos iban decididamente a la pena de muerte por salvar su alma. Con lo cual, ¿quién va a ser nadie 10 siglos después para decir no, recuperemos su alma? No, que se querían perder. Ellos dicen, yo tengo aquí reseñas de prensa, ¿no? Que dicen, por ejemplo, no guardamos a día de hoy, no guardamos rencor por la expulsión, es nuestra casa, ¿no? Y entonces acto seguido dicen algo así como, yo no sé si soy español o soy turco. ¿Cómo que no sé si soy español? Yo no sé si voy a solicitar la nacionalidad, porque ya tengo la francesa. Pero ayudaré a todo aquel que lo quiera, que la quiera solicitar. Y todas estas reclamaciones responden literal a la añoranza histórica de España. No estoy inventando nada. Entonces, claro, esto resalta un poco mi... Y sí que hay que señalar que es un pasaporte oro. ¿Cómo es eso? Que es un pasaporte oro. Ah, bueno, pues pasaporte oro. Espacio Schengen, probablemente esté detrás. Emilio quería comentarlo. Bueno, yo me venía aquí con un libro porque es una polémica desde hace ya muchísimos años. El libro es La Crónica de España, hecho por el 16 a base de noticias, una especie de periódico de la historia de Estado, una cosa muy didáctica, que me gusta. Concretamente leo que en 1148 Lucena, capital de Sefarad, pero lo que más me llama la atención es una ilustración que dice: judío con estela de David y cruz gamada, cantiga de Alfonso X el Sabio. Es decir, aquí la tenéis, ahí tengo el recorte ese, la cantiga de Alfonso X el Sabio, donde aparece el judío con una cruz gamada. Y digo, joder, pues Hitler fue muy poco creativo, ¿no? Me parece a mí, en mi punto de vista. Ahora, ¿cómo es posible que adquiera un símbolo tan curioso, no? No, pero la cruz gamada también es un símbolo limpio. Segundo, no sé.
vinculándome con todo mi trabajo de las constituciones romanas y esas cosas, efectivamente, la Cruz Gamada apareció, por supuestísimo, incluso mucho antes de los propios romanos. Y efectivamente el augur vasco, el augur vasco también. Entonces, es un símbolo hindú. Sí, en el fondo es un símbolo solar. Esa es una visión. Hay gente que opina que no, que la Cruz Gamada es simplemente la efigie de un buitre, porque hay que recordar que cuando un guerrero moría, un guerrero celta, como tiene que ser, moría en combate con todos los honores, tenía el honor de ser devorado por los buitres para que su alma llegase cuanto antes al reino de los cielos. Entonces, parece ser que la Cruz Gamada es la efigie de un buitre también. O sea que hay respaldo. Pero yo lo que digo es lo siguiente: ¿qué coño pinta entonces las SS con este símbolo si era judío? A ver, ten en cuenta que es la. Bueno, lo variaron, lo eliminaron. Lo cambiaron de sentido, señor Omar, y luego es el esoterismo probablemente el que esté detrás. Es un símbolo hindú muy antiguo que significa prosperidad. Deseos de prosperidad, de dicha y prosperidad. Mira, vamos a ver. No tiene nada que ver con la... No tiene nada que ver con la Cruz Gamada, pero precisamente en la comunidad judía de Lucena, los judíos, las labores que desempeñaban sobre todo era fabricar, bueno, es un poco feo decir fabricar personas, ¿no? Fabricar eunucos para los harenes, porque nadie lo quería hacer y era una de las tareas que precisamente la comunidad judía de Lucena desempeñaba, y porque eran profesiones muy mal vistas y lo hacían ellos. Sí. Porque les dijeron que lo hicieran, o sea, no fue algo contrario por parte de... No, eunucos. Bueno, ¿alguna cosa más o cerramos? No me había respondido. Ella se la ¿Quieres hacer con la duda? No te puedo contestar porque no tengo ni la más remota. Pues nada, que se dio con la baja creatividad de Hitler. Ahora es un símbolo, ya está. Bueno, pues nada. Bueno, una última. Fernando. Sí, no, adelante. Lo que pasa es que, no sé, que casi según estoy levantando la mano, casi estoy para arrepentirme por aquello que decía el clásico de que el arrepentimiento empieza al criminal. Entonces, pues ya no me queda otra alternativa que voy a decir algo, que además me habéis pillado. Con lo cual, entonces, bueno, es que es una patata caliente, perdóname la expresión un poco banal y periodística, pero claro, es que después de la exposición que has hecho, Teresa, magnífica, desde luego, por la cual te felicito calurosamente, pues creo que se queda uno con estas cosas del marranismo y esto que dicen muchos estudiosos, como por ejemplo Llobel, y el Viñaco Llobel, muy admirado por mi parte, porque no solamente consigue ser un impresionante erudito, sino también un escritor ameno, claro, amable. Y la cuestión entonces es los marranos resulta que no son judíos, se ven forzados a renunciar a su religión tradicional por razones, bueno, en fin, no sería muy elegante investigar con demasiada minuciosidad hasta qué punto influyen unos u otros factores, abrazan el catolicismo y lo abrazan con esta o aquella convicción, y precisamente entonces la pregunta que surge en relación con la tesis de estos estudiosos como Llobel es, ¿no está ahí precisamente el germen del ateísmo moderno? ¿Qué piensas de eso? Sí, yo... Es decir, ellos no es español, tienen que abandonar, que el ateísmo tiene que No, porque yo creo que Fernando lo que se refiere es que evidentemente abandonan
abandonan una fe por diferentes cuestiones, no la abandonan creyendo que la tienen que abandonar, asumen otra fe en la que no creen, entonces yo creo que ellos optan por el ateísmo, por abandonar cualquier tipo de fe. Pero bueno, esto habría que estudiarlo. Es decir, por ejemplo, Spinoza. Muy despacio, Spinoza es el arquetipo, según el libro de Diario Marx. Spinoza se dijo, bueno, aparte de muchas otras cosas, de que no era Benedictus sino Maledictus y cosas así, que no creía en Dios más que filosofalmente. Y eso es el ateísmo posterior. Claro, ese es un poco, yo creo que Fernando se refería a eso, ¿no? Y sí. Claro. Bueno, eso es en español, ¿no? Es muy español. Bueno, pues nada, hay una última intervención. Ya que ha hablado Teresa del fuego de Cuenca, el tema de las tres culturas, una cosa que pasa que a mí me encanta por una palabra, que fue la de mi padre. Es la siguiente: para cuando se distribuían los baños en Cuenca, lunes y martes eran los hombres, lunes y miércoles los hombres cristianos, las cristianas eran el martes y el jueves, y el viernes, sábado y domingo se los repartían entre los judíos y los árabes. Entonces, lo curioso del asunto, yo me imagino que también había mucho menos judíos y necesitarían utilizar menos el baño, a lo mejor que los cristianos. ¿Y las judías y las árabes se podían bañar con los judíos o con los árabes? No especifica que cómo se distribuían hombres y mujeres, judíos y judías, pero lo curioso del asunto es que ahí está la explicación de la palabra miaja. Tanto que decimos, por ejemplo, esto es una miaja, hijos míos. La miaja era la moneda que le servía de pago para ese baño, que es una moneda con un valor irrisorio, es decir, un chavo. Ahora ya un céntimo. Entonces, para tomar el baño, te daban el jabón allí y tú pagabas una miaja. Una miaja era una moneda con valor insignificante. Que sería una migaja de pan, no señor, es una miaja, simplemente. Bueno, pues con este dato tan localista cerramos estos encuentros. Les emplazo a los duodécimos, que ya adelanto que están casi cristalizados. Hasta el año que viene.